había comentado recientemente que iba a tratar de ir abordando los temas que muchos lectores han planteado como dudas sumamente interesantes y que creo que tienen un valor universal, digamos, para cualquier persona. Eh, pero tengo que hacer una pausa a raíz de el último punto de vista, o el reciente punto de vista, no el último, en el que abordé el tema del purgatorio, porque he recibido una cantidad importante de correos electrónicos de personas que algunas de ellas dicen, ahora comprendo lo que sufren las almas en el purgatorio, eh, y qué se puede hacer por ellas, mientras que otras personas me han hablado de ampliar este tema del purgatorio y explicar todo lo que los católicos podemos hacer, porque podemos hacer muchas cosas por esas almas del purgatorio con un gran beneficio espiritual, un enorme beneficio espiritual. Y quiero referirme específicamente a las recomendaciones de un grupo de fieles laicos que se dedican a un apostolado especial de elevar las almas del purgatorio al cielo a través de las indulgencias plenarias. No voy a extenderme ahora en las indulgencias plenarias, pero como saben ustedes, las indulgencias lo que hacen es eliminar todas aquellas consecuencias del pecado que justamente tenemos que purificar en el purgatorio. Y esas indulgencias se pueden ofrecer por nosotros mismos, ¿no? Sabiendo que nos llevan a un estado de gran pureza del alma, pero sabemos que siempre las imperfecciones y los pecados veniales nos están ensuciando y necesitamos recuperarnos y volver constantemente a Dios. O esas indulgencias plenarias pueden ser ofrecidas por la salvación de las almas del purgatorio. Y este es un apostolado que, a raíz de la importancia que tiene la presencia de las almas en el purgatorio, ha sido recomendado por papas, por santos, por videntes, como por ejemplo las apariciones de Fátima. Recordemos que ese añadido que realizamos en muchas ocasiones en el rosario, que pide precisamente al Señor llevar todas las almas al cielo, especialmente aquellas más necesitadas de su misericordia, se refiere específicamente a las almas del purgatorio y es una adición al rosario, una piedad muy recomendable, que tiene su origen en la oración de Fátima, ¿no? Y en las visiones de Fátima. Entonces, esta es una práctica altamente recomendada, sobre todo porque, como me decía un amigo, no podemos ignorar que ellos constituyen un tercio de la iglesia. Un tercio, no en un sentido exacto numérico, pero hay que recordar que la iglesia tradicionalmente se presenta como la iglesia triunfante, que es la que ya está en el cielo, la de los santos, la que goza de Dios, la iglesia militante, que somos nosotros que estamos acá todavía militando para tratar de conseguir los méritos que nos consigan el cielo, y finalmente está la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, donde se están purificando un número incontable de almas. Esa iglesia también es una iglesia que cumple un papel y que la plenitud de su papel va a ser cuando se purifique de sus pecados, llegue al cielo, incremente el número de santos y en consecuencia santifique más a la iglesia. En consecuencia, que las almas del purgatorio pasen al cielo es una obra importantísima para toda la iglesia. Pero como nos explica, por supuesto, comenzando por las mismas almas del purgatorio, pero como me explicaba este caballero que me ha explicado cómo realizan ellos este apostolado por las almas del purgatorio, es que ellos realizan todas aquellas obras que obtienen indulgencias plenarias, es decir, la purificación de las consecuencias del pecado de manera completa. La Iglesia ofrece indulgencias plenarias en ocasiones extraordinarias, años santos, el año paulino, por ejemplo, hay iglesias en nuestras diócesis que han sido asignadas para poder ganar la indulgencia plenaria, pero también se requieren algunas acciones específicas, como son la confesión y la comunión 8 días antes o después. Se requiere también y se recomienda la oración por el Papa y el deseo de ganar las indulgencias. Sin embargo, existen otras obras de caridad y de piedad que normalmente los católicos no saben que nos ganan indulgencias si nosotros las utilizamos para ese propósito. Por ejemplo, tenemos las obras de caridad de entregar los frutos de
misericordia, de las gracias por las obras buenas que hacemos, por el bien de las almas del purgatorio. Pero además existen otras prácticas. Una visita al Santísimo de media hora, por ejemplo, puede obtener la indulgencia plenaria si se cumplen con los requisitos: confesión y comunión 8 días antes o después, y orar por las intenciones del Papa y el deseo explícito de ganar las indulgencias. Se realiza también mediante el rosario comunitario, la lección divina de media hora o un poco más, la lectura de las Sagradas Escrituras de forma meditada y piadosa. Entonces, este caballero que se dedica a este apostolado me explica: nosotros realizamos estas obras de caridad y, por supuesto, la consecuencia es que, porque tenemos que comulgar y confesarnos para cumplir con los requisitos de la indulgencia plenaria, estamos en constante estado de gracia y en consecuencia estamos purificándonos constantemente y estamos en un estado que nos acerca a la santidad. Los actos de caridad y las obras de caridad que realizamos y las mismas obras espirituales entonces nos obtienen un doble beneficio: elevar armas del purgatorio al cielo, primero, y segundo, conseguir una vida de santidad propia, o si quieren verlo al revés, conseguir una vida de santidad que, por otro lado, al movilizar las almas del purgatorio al cielo, están realizando un excelente negocio. Y no tomen acá el negocio en un sentido negativo. Recuerden ustedes que el mismo Jesús compara el reino con un negociante de perlas. Acá lo que se está haciendo es ir por la perla mejor, que es el alma del purgatorio, que cuando entra al cielo, el infinito agradecimiento lo va a convertir en un amigo nuestro en el cielo, en un santo intercediendo por nosotros. Y en consecuencia, la práctica de constantemente movilizar almas del purgatorio al cielo es una devoción enorme que no solamente libra de sufrimientos terribles a las almas que están allí, sino que aumenta la santidad de la Iglesia al incrementar el número de santos y nos aproxima a nosotros a la santidad, haciendo más factible que nos veamos libres, Dios mediante, del purgatorio y que podamos pasar directamente al cielo, porque una vida de piedad y de caridad es una vida santa, y si la llevamos constantemente y evitamos el pecado venial, la imperfección, el pecado mortal, entonces vamos a llevar una vida de santidad que nos permita ser elevados al cielo directamente y evitar ese lugar que bajo ningún punto de vista es un buen negocio, porque como lo explican los grandes maestros de la dogmática, la única diferencia entre el infierno y el purgatorio no está en el dolor y en el horror, está, por supuesto, una diferencia importantísima, en la esperanza y en la temporalidad. Sabemos que es temporal y tenemos la esperanza de que nos vamos a encontrar con Dios. Pero de otra forma, todo lo demás es comparable y les aseguro, después de las visiones de los videntes de Fátima y de tantos otros que saben cómo es el infierno, no tenemos ningún interés como cristianos en terminar allí. Que tengas un buen día.